Hoy me dirijo a Olimpia. Hace unos días se anunció que yo sería candidata a alta sacerdotisa en la ceremonia de encendido de la llama olímpica. De ahí que quiera conocer el lugar que durante siglos ha ejercido de anfitrión de los Juegos Olímpicos y donde ahora se celebra la ceremonia de encendido de la llama de los Juegos Olímpicos modernos. Olimpia está en el lado oeste del Peloponeso, en el valle del río Alfios. El paisaje es como un bálsamo para el alma, pero al mismo tiempo inspira respeto y reverencia por la tierra sagrada de Olimpia. La zona alrededor de Olimpia fue habitada por primera vez durante la Edad de Piedra, a saber, en el año 6000 a.C. Se convirtió en un centro religioso durante los siglos XIII y XIV a.C. En esa época Grecia atravesaba la última etapa del glorioso período micénico. Hay hallazgos arqueológicos que denotan que los juegos se remontan a épocas prehistóricas. Sin embargo, al no existir evidencia de los comienzos de los juegos en Olimpia, la imaginación humana creó sus mitos, que nos llevan al origen de los tiempos y que atribuyen los primeros juegos a los dioses olímpicos, que vinieron y compitieron en Olimpia. De acuerdo con la mitología griega, Zeus, el padre de los dioses, luchó en Olimpia contra Cronos, el más poderoso de los titanes, y venció. Otro mito menciona que Apolo, dios de la música y la poesía, ganó un combate de lucha contra Marte, el dios de la guerra. En una carrera, Apolo venció al más rápido de los mensajeros de los dioses, el alado Hermes. Junto a los dioses olímpicos, los antiguos griegos veneraban a héroes semidioses, como prototipos de fuerza física y espiritual. Los logros heroicos de Hércules eran considerados imbatibles y pasaron a la posteridad como los trabajos de Hércules. Estaba viendo los trabajos de Hércules y recordé un hermoso mito de la mitología griega, de acuerdo con el cual Hércules fue el primero en organizar unos juegos en Olimpia. Convocó a sus hermanos para competir en una carrera en el mismo lugar donde hoy se encuentra el estadio de Olimpia. Hércules, contando 600 veces la longitud de su pie, estableció la longitud del estadio de Olimpia. Esto significa que si la longitud del estadio es de 192,28 metros y lo dividimos por 600, el pie de Hércules medía aproximadamente 32 o 33 centímetros. Eso implica que su pie era 1,5 veces el mío y su altura superior a 2,5 metros. Hércules fue el primero en coronar al campeón con el cotinos. La corona estaba hecha de una rama de olivo que el propio Hércules trajo a Grecia desde los territorios del norte para plantar el árbol en la zona sagrada de Olimpia. El más famoso de todos era el rey Pélops, del que tomó su nombre el Peloponeso, que significa isla de Pélops. Ha elegido el mejor. Una historia muy interesante, la historia de Pelos e Hipodamia. ¿La conoce? Oenómaos, rey de esta zona, hace muchos años recibió la profecía de que moriría a manos del futuro marido de su hija. Así que reflexionó y anunció una carrera de carros donde el ganador se casaría con su hija. En la carrera tomaron parte él y el pretendiente de su hija. Para asegurarse de que ganaría, puso a Hipodamia en el carro del supuesto futuro marido de su hija, para distraerle y birlarle la victoria.
Pelops deseaba tanto casarse con Hipodamia que no se distrajo por su belleza y ganó la batalla, mientras que Oenomaos, temiendo perderse, cayó del carro y se mató. ¿Ve el jarrón? Pelos lleva la guirnalda del vencedor. Hipodamia va vestida de novia, mientras que la pareja de palomas frente a ella significa el destino. Cuando aparecen frente a ti, te casas con el hombre que está a tu lado. Muchos años antes del inicio de las Olimpiadas, el rey Pelops fue el primero en establecer carreras de carros para honrar la memoria del fallecido rey Oinomaos. Mediante los mitos, uno puede viajar interminablemente en las profundidades de los tiempos prehistóricos. Cuando el mito termina, empieza la historia. Y la historia de los Juegos Olímpicos empieza en Elis, la ciudad que organizó los Juegos. Nikos Yalouris es el arqueólogo que descubrió la ciudad de Elis, la cuna de los Juegos Olímpicos de la antigüedad. Él nos explica el papel de Elis en la organización y la gloria de las Olimpiadas. Aquí, desde la Acrópolis de la antigua Elis, podemos disfrutar de una maravillosa vista de la antigua ciudad de Elis, que cubría unos 3 kilómetros de este a oeste por 2 kilómetros de ancho. Elis jugó el papel de ciudad olímpica en la antigüedad y fue desde aquí, desde donde los atletas se unieron en grupos y el día después de su llegada empezaron los Juegos en Olimpia, en el estadio y en el hipódromo. Antes de hablar de los primeros Juegos Olímpicos, debemos retroceder al año 1200 a.C., donde prácticamente todas las tierras estaban colonizadas por las tribus dóricas provenientes del noreste de Europa. En esa época, en la que los Juegos Olímpicos no se disputaban en Olimpia, sabemos que Grecia, el pueblo griego, estaba siendo arrasado por guerras civiles, epidemias y hambruna, que estaban diezmando la población, sus animales y sus rebaños. El rey de Elis, o Éfitos, en nombre no solo de los elianos, sino de todos los griegos, decide ir a Delfos para preguntarle al oráculo cómo podía el pueblo griego librarse de esa tormenta. Y el oráculo le da una orden: revive los Juegos Olímpicos e introduce nuevos juegos. Y Éfitos lo hace. Y después de ello, el oráculo da otra orden y dice: los Juegos no tendrán más un premio material. El premio será una corona de olivo. Y desde ese momento, los Juegos comienzan en Olimpia. En el año 776 se celebran las primeras Olimpiadas. La organización de los Juegos Olímpicos fue la mayor preocupación del estado de Elis. El espíritu de los Juegos dominó el mercado de la ciudad. Había edificios donde se preparaban los atletas para la competición, 2 gimnasios, una palestra, un hipódromo y también edificios reservados para los organizadores de los Juegos, los jueces, los guardianes de la ley, etc. ¿De qué periodo son esas monedas? No son exactamente monedas. Creo que son una especie de entradas que eran necesarias para los amantes del teatro en las representaciones de la antigua Elis. Las cosas en Elis eran mucho más sofisticadas y complicadas. En literatura, en la vida cultural, en las artes, en la filosofía. Era un estado pacífico que disfrutaba de la paz durante muchos siglos debido al armisticio. Armisticio, la paz mundial, se instauró durante los Juegos Olímpicos. Los ciudadanos de Elis proclamarían a lo largo de las colonias de la antigua Grecia el comienzo de los Juegos
y al mismo tiempo declararían el armisticio. Este acto tenía un lado muy simbólico y a la vez muy práctico. Lo que tenía que prevalecer entre los atletas era el espíritu de la noble competición y no el odio, basado en que las ciudades estaban en guerra entre sí. En resumidas cuentas, el armisticio permitió que cualquiera que quisiese viajar a Olimpia lo hiciese de una forma segura. Los antiguos griegos solían personificar incluso las ideas abstractas cuando éstas jugaban un papel importante en sus vidas. Por ello, el armisticio también fue personificado y su estatua se situó en la entrada del templo de Zeus en Olimpia. Durante el armisticio, se prohibió que los hombres entrasen armados en la ciudad de Elis. Si alguna ciudad incumplía el armisticio, era inmediatamente excluida de los juegos. Olimpia, el lugar de reunión de los Juegos Olímpicos. Toda esta zona era el corazón de Olimpia, el terreno sagrado del Altis. Donde hoy están sus ruinas, existieron monumentos grandiosos e ilustres, como por ejemplo, a mi derecha, estas columnas que veis pertenecen al templo de Hera. Allí están las ruinas de Filipión. A mi izquierda, veis las ruinas del monumento más importante del Altis, el templo de Zeus, a quien se dedicaron los Juegos Olímpicos. No creáis que los territorios que rodeaban los templos eran pobres. La grandeza del Altis se realzaba con estatuas de dioses, bustos de reyes, generales y campeones olímpicos, todos ellos creados y concebidos por los escultores más famosos de la antigüedad. Fuera de los terrenos del Altis estaba la zona donde se celebraban los Juegos. Esta era la entrada oficial al estadio. Los helanodiques, los jueces y los atletas entraban por aquí. El público utilizaba otras entradas. Deportes en pista y campo, y también pentatlón, tenían lugar en el estadio. La forma del estadio difería de la actual, ya que no había asientos para los espectadores en el punto de inicio. Esto se debe a que en la antigüedad los corredores corrían en una pista recta. El espacio destinado a los espectadores de la época era exactamente el que vemos hoy. Esto significaba que no había asientos propiamente dichos y los espectadores veían los juegos o de pie o sentados en el suelo. Como resultado, la capacidad del estadio podía llegar a los 45.000 espectadores. Solo los helanodiques tenían asientos de piedra en la parte sur del estadio. El hipódromo tenía una longitud de 780 metros y 200 metros de anchura. Su forma nos recuerda a la mayoría de los estadios actuales, ya que los carros tirados por caballos tenían que realizar una vuelta completa al estadio para llegar a la meta. El área del hipódromo no ha sido excavada todavía, y es muy posible que parte de él haya sido arrasada por el río Alfios. Los atletas entrenaban en lugares especialmente asignados a ellos, como el gimnasio. Era un edificio rectangular donde los corredores, los lanzadores de disco y jabalina, así como los atletas de salto de longitud, solían entrenar. En los cuatro lados había arcadas que se empleaban como campos auxiliares. Los atletas, por ejemplo, podían entrenar en las arcadas en caso de mal tiempo. Otra zona especialmente diseñada para los luchadores y púgiles era la palestra.
Aquí estaban los vestuarios, así como los baños y los depósitos para el aceite que los atletas se untaban en el cuerpo. Aparte del edificio erigido para ofrecer a los atletas un lugar apropiado para entrenar, también había templos monumentales dedicados a los dioses, como el Heraión. El Heraión era el templo de la diosa Hera, la mujer de Zeus. El templo de Hera es de estilo dórico y es el ejemplo más antiguo de templo monumental en Grecia. Por supuesto, pienso que este templo debería serle de especial interés, porque en la actualidad la ceremonia de encendido de la llama olímpica tiene lugar enfrente del templo. En honor de Hera, cada 4 años en Olimpia se celebraba la famosa Heraía. La Heraía eran carreras en las que tomaban parte jóvenes vírgenes. Así que esta es la primera vez que hubo participación femenina en los Juegos Olímpicos. Sí. ¿Se ha encontrado algo de aquella época? Hay una pequeña estatuilla de bronce que muestra a una joven corriendo y está en el Museo Nacional de Arqueología de Atenas. En el frontón oriental del templo de Zeus hay una representación de la carrera de carros entre Pelos y Oenomaos. En memoria de la carrera, la hija de Oenomaos, Hipodamia, dedicó el santuario. En este edificio, el Bouleuterion, los atletas se registraban oficialmente para los Juegos. El registro consistía en el nombre del atleta, la ciudad de origen y el deporte en el que competía. Aquí era también donde los atletas se comprometían a competir honorablemente. Los corintios, Pataclis Acineos. Los habitantes de la zona me han contado que si permaneces en este sitio en particular, tienes que tener cuidado con lo que dices, porque te pueden oír desde lo alto de la colina. Por eso toda la zona se llama Antilalos, que quiere decir eco. Aprovechándose de este fenómeno natural, llamaron al edificio que está detrás de mí la Arcada de los Ecos. Desde este edificio, los trompeteros y los presentadores declaraban inaugurados los Juegos y daban a conocer el nombre de los ganadores. Gracias a la longitud del edificio, los anuncios resonaban 7 veces y podían escucharse en toda Altis, debido a que habían sido capaces de crear un altavoz sin necesidad de electricidad. En este lugar fueron erigidas estatuas de Zeus, llamadas Zanes. Algo muy extraño, ya que toda Altis estaba llena de estatuas de dioses. El interés reside en quién pagaba esas esculturas. Lo hacían aquellos atletas que trataban de competir con métodos poco ortodoxos, quebrantando las leyes de los juegos. Cuento aproximadamente 12 bases de estatuas. Si uno se para a pensar cuántas olimpiadas tuvieron lugar y los miles de atletas que debieron competir, creo que muy pocos atletas emplearon métodos poco ortodoxos para ganar los Juegos. A medida que pasó el tiempo, más y más espectadores vinieron a Olimpia a ver los Juegos y la escasez de agua se convirtió en un problema. Esto provocó la construcción de una reserva de agua, el llamado Ninfeo, que en aquella época abasteció a 50.000 personas. Supuso una verdadera bendición para aquellos que hasta entonces habían intentado calmar su sed en pozos y riachuelos de las áreas colindantes. La mayor parte de la gente pasaba la noche al aire libre. Sin embargo, los oficiales y los visitantes adinerados se alojaban en el Leonideo, una casa de huéspedes de lujo.
Era el edificio más grande de Olimpia y se llamaba así en honor de Leónidas de Naxos, que era un famoso mecenas de la época. Aquí es donde estaban los tesoros. Eran edificios utilizados principalmente para guardar objetos de valor que habían sido traídos por las delegaciones de la ciudad como ofrenda al santuario de Olimpia. Estos tesoros son la mayor evidencia de que los Juegos Olímpicos atraían participantes de ciudades de todo el mundo heleno. Fueron construidos por ciudades como Cícicon y Megara, pero por encima de todos por colonias como Siracusa, Bizancio, Síbaris, Selinus, Metapontium y Gela. Mientras que la mayoría de las ciudades dedicaban tesoros al santuario de Olimpia, Filipo II, rey de Macedonia, construyó el Filipión. Fue terminado por su hijo Alejandro el Grande y era utilizado para celebrar ceremonias en honor de los reyes macedonios. El taller del escultor Fidias, que se hizo famoso por su trabajo en los mármoles del Partenón, estaba muy cerca del templo de Zeus. Durante las excavaciones, dentro y alrededor del taller, se encontraron un gran número de herramientas, joyas de cristal y otros objetos relativos a la escultura. Este jarrón, que se puede ver en el Museo de Olimpia, tiene inscrito: pertenece a Fidias. Este taller fue construido especialmente para el gran escultor, para que pudiese trabajar en su obra maestra, la estatua de marfil dorado de Zeus, que fue colocada en el templo de su nombre. En el centro de Altis se encuentra el templo de Zeus, el monumento más importante de todos. Es un edificio diseñado por el arquitecto Eliano Libonas y se terminó en 14 años. En la parte externa de la zona oriental hallamos el frontón, que muestra la carrera de carros entre Pélops y el rey Oinomaos, con Zeus en el centro, actuando como juez árbitro en la carrera. Arquitectónicamente está considerado el ejemplo perfecto del estilo dórico. Por eso se denominó canon, regla de medida en griego, y sirvió como el prototipo de los templos durante generaciones. En el frontón occidental del templo de Zeus hay una representación de la batalla entre los lapitas y los centauros. De acuerdo con la mitología, los centauros fueron invitados a la boda de Piritous, que era el rey de los lapitas, con Didamia, una mujer lapita. Sin embargo, durante la boda los centauros se emborracharon y en su borrachera intentaron violar a las hermosas mujeres lapitas. Entonces se produjo una pelea entre los lapitas y los centauros que se resolvió con la intervención del dios Apolo. Lo vemos aquí, la figura central de la escena. El simbolismo de la presentación es precisamente esta: mostrar la ascensión de la humanidad y la fuerza de la razón humana por encima del elemento equino del mundo animal. El templo de Zeus tenía 17 metros de altura, y la famosa estatua de Zeus en su interior fue construida en dimensiones equivalentes. Fue instalada en el templo aproximadamente en el año 400 a.C. y allí permaneció durante 8 siglos. En el año 393 después de Cristo fue trasladada a Constantinopla y desde entonces su paradero es desconocido.
Hoy me dirijo a Olimpia. Hace unos días se anunció que yo sería candidata a alta sacerdotisa en la ceremonia de encendido de la llama olímpica. De ahí que quiera conocer el lugar que durante siglos ha ejercido de anfitrión de los Juegos Olímpicos y donde ahora se celebra la ceremonia de encendido de la llama de los Juegos Olímpicos modernos. Olimpia está en el lado oeste del Peloponeso, en el valle del río Alfios. El paisaje es como un bálsamo para el alma, pero al mismo tiempo inspira respeto y reverencia por la tierra sagrada de Olimpia. La zona alrededor de Olimpia fue habitada por primera vez durante la Edad de Piedra, a saber, en el año 6... que el propio Hércules trajo a Grecia desde los territorios del norte para plantar el árbol en la zona sagrada de Olimpia. El más famoso de todos era el rey Pélops, del que tomó su nombre el Peloponeso, que significa isla de Pélops. Ha elegido el mejor. Una historia muy interesante, la historia de Pelos e Hipodamia. ¿La conoce? Oenómaos, rey de esta zona, hace muchos años recibió la profecía de que moriría a manos del futuro marido de su hija. Así que reflexionó y anunció una carrera de carros donde el ganador se casaría con su hija. En la carrera tomaron parte él y el pretendiente de su hija para asegurarse de que ganaría. Otro mito menciona que Apolo, dios de la música y la poesía, ganó un combate de lucha contra Marte, el dios de la guerra. En una carrera, Apolo venció al más rápido de los mensajeros de los dioses, el alado Hermes. Junto a los dioses olímpicos, los antiguos griegos veneraban a héroes semidioses, como prototipos de fuerza física y espiritual. Los logros heroicos de Hércules eran considerados imbatibles y pasaron a la posteridad como los trabajos de Hércules. Estaba viendo los trabajos de Hércules y recordé un hermoso mito de la mitología griega, de acuerdo con el cual Hércules fue el primero en organizar unos juegos en Olimpia. Convocó a sus hermanos para competir en una carrera en el mismo lugar donde hoy se encuentra el estadio de Olimpia. Hércules, contando 600 veces la longitud de su pie, estableció la longitud del estadio de Olimpia. Esto significa que si la longitud del estadio es de 192,28 metros y lo dividimos por 600, el pie de Hércules medía aproximadamente 32 o 33 centímetros. Eso implica que su pie era 1,5 veces el mío y su altura superior a 2,5 metros. Hércules fue el primero en coronar al campeón con el cotinos. La corona estaba hecha de una rama de olivo. 1000 antes de Jesucristo. Se convirtió en un centro religioso durante los siglos XIII y XIV antes de Cristo. En esa época Grecia atravesaba la última etapa del glorioso período micénico. Hay hallazgos arqueológicos que denotan que los juegos se remontan a épocas prehistóricas. Sin embargo, al no existir evidencia de los comienzos de los Juegos en Olimpia, la imaginación humana creó sus mitos, que nos llevan al origen de los tiempos y que atribuyen los primeros Juegos a los dioses olímpicos, que vinieron y compitieron en Olimpia. De acuerdo con la mitología griega, Zeus, el padre de los dioses, luchó en Olimpia contra Cronos, el más poderoso de los titanes, y venció.